Tenemos el placer hoy de contar con Adoración González. Bueno, realmente todo el mundo la conoce como Dori. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dori? Hola, muy bien, gracias. Es una de las albaceteñas que más sabe sobre las familias más sabe sobre algunas familias de Albacete, algunas. porque de todas es casi imposible, ¿no? Lo digo más que nada porque hace ya un tiempo publicó este libro, Los que hicieron Albacete, familias de empresarios, comerciantes e industriales del siglo XIX y principios del XX, y ahora acaba de publicar este otro libro que extiende, ¿no? Sí. La historia de Albacete con Albacete en familias, algunas relevantes de los siglos XIX y XX. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto trabajo de investigación? Sí, muchas horas, muchos ficheros en el ordenador, mucho orden en la cabeza, muchas visitas al cementerio a coger información, muchas conversaciones con familiares y la verdad es que pues sí, organizar la cabeza, el ordenador, las familias... Lleva trabajo, sí. ¿Y cómo surgió el primer libro, Los que hicieron Albacete? Pues de una forma muy curiosa. Mira, tuve que pasar al piso de unos tíos de mi madre, que ya habían fallecido. Es un piso que estaba cerrado 15 años, porque había un recalo. Aquí en Albacete. Aquí en Albacete, sí, en todo el centro. Y una vecina que vivía justo en el mismo edificio, pues me llamó. Y al entrar a la casa, que llevaba cerrada 15 años... Imagínate. Que daba miedo, la verdad es que daba un poco de respeto porque no había luz, no había agua, las persianas estaban rotas, todo cerrado, era como fantasmal. Me encontré en la mesa del salón una caja con documentos antiguos de mi familia. Yo pertenezco a la sombrerería Mateo, sí, que es un negocio que lo abrió mi tatarabuelo. Sí. Yo creía que había sido el bisabuelo y al encontrar documentación vi que era una generación más anterior. Entonces, bueno, pues un montón de información de mi familia me la llevé a mi casa para investigar y tal. Y entonces me surgió la pregunta, ¿a quiénes saludaban y a quiénes conocían mis bisabuelos y mis antepasados cuando paseaban por la calle Mayor y por el centro de Albacete? Y a partir de ahí empecé a investigar familias de comerciantes, de empresarios, de industriales del siglo XIX. ¿Y en Albacete esos comerciantes, industriales y empresarios eran muchos? Eran bastantes y curiosamente muchos de ellos eran catalanes. ¿Catalanes? Albacete Madre mía, si se entera alguien no, de que si eran eso catalanes, ahora mismo es un problema, esto que estamos diciendo, pero es verdad. Albacete a principios del siglo XIX era una provincia nueva, recién creada, no tenía ninguna conflictividad social. Luego el ferrocarril vino que le dio mucha vida a Albacete, la audiencia territorial, entonces era como una zona de con mucho potencial. Entonces pues vinieron catalanes. Vinieron vascos, los Legorburo, claro, eran vascos. Los catalanes, pues mira, los Cuyel, los Cabot, muchos apellidos que vienen todos en ese libro. Y después de esa investigación, no tengo ni idea, pero muchos de esos apellidos catalanes, vascos, se mantienen aquí, en Albacete. Mira, ahora mismo, de los que están en el primer libro, ¿sí?, como apellidos están los Legorburo, que bueno, ya no está el comercio abierto, no está pero está, y los Arcos, que no son, evidentemente no son catalanes. Arcos, los cuchillos Arcos, sí, desde el siglo XVIII. Es la empresa en funcionamiento más antigua de Albacete y de los demás la verdad es que a la mayoría se les ha perdido casi la pista. Y de los empresarios, comerciantes e industriales que nombras en el libro, o a lo mejor que no, que has investigado pero no has creído conveniente ponerlo por cualquier tipo de razón o porque ya eran suficientes los que elegiste, ¿cuál te sorprendió y por qué? Pues me sorprendieron muchos, porque por ejemplo había uno que era Surroca, de apellido, que era también catalán, que llegó a ser alcalde de Albacete 2 veces y terminó en la ruina más absoluta. ¿Y qué le pasó? ¿Sabes qué le pasó? Se fue arruinando poco a poco. Tenía un negocio en la calle Mayor, esquina con la calle El Rosario, tenía como una especie de ferretería, quincallería se llamaba entonces, y poco a poco, pues por noticias de periódicos, de boletines, pues vas viendo como que el negocio va yendo a menos, le empiezan a subastar, a embargar y termina en la ruina. Madre mía. Y 2 años y 2 veces había sido alcalde de Albacete y dice, esto no pasa ahora. De gestión, no sé cómo le iría como alcalde de Albacete, bueno, pero sí, de gestión... Familiar, mal. Y luego también muy curioso porque me encontré sombrereros. Como yo vengo de una familia de sombreros, ¿sí?, empecé a sacar familias de sombrereros. Y es el último apartado del libro. Y me encontré 3 sombrereras. 3 mujeres. De mujer. Ya ves tú que ahora mismo ese negocio es nada, impensable aquí en Albacete. Pero antes el Albacete de hace 100 años o 150 todo el mundo iba con la cabeza cubierta. Yo ahora mismo necesitaría un sombrero. Claro, para verano y para invierno. Porque me quemo la cabeza y en invierno me la congelo. Pero era una gorra, te la compras en cualquier sitio. Sí, es verdad, un gorro, es verdad. Un sombrero. Pero antes eran las sombrererías. Pero eran como más elegantes. Claro. Ahora son más de ir. Claro. Las señoras burguesas, por ejemplo, que tenían sus fiestas, sus celebraciones en el casino, pues iban con sus tocados. Oye, pero yo a lo mejor, evidentemente, ahora también hay clases aquí en Albacete, sí, pero
a lo mejor en el siglo XIX, principios del siglo XX, esa diferencia era como más brutal, ¿no? Muy no solo brutal. por de cómo se vestía, sino también... Cómo vivían. Claro, cómo estaba el vivían. centro de Albacete, pues toda la burguesía, la oligarquía, la gente que tiene unos negocios muy prósperos, y luego estaba la gente que vivía en cuevas. En cuevas. En cuevas llenas de humedad, sin luz. Luego te encuentras, por ejemplo, notas del registro civil de las defunciones. Gente que ha muerto de una anemia, de una desnutrición, de una gastroenteritis, de tuberculosis, una mortalidad infantil elevadísima. Dice, Dios mío, ahora por lo menos, en fin, no se muere la gente de una tuberculosis ni de una desnutrición, pero un contraste tremendo. Y en cuanto, por ejemplo, al segundo libro, ahora sí, que lo has estrenado hace unas semanas, Albacete en familias, algunas relevantes de los siglos XIX y XX, ¿qué familias relevantes, por ejemplo, has destacado? Porque el libro, pues no sé si es un poco más amplio que el primero. Casi el doble. ¿Verdad? Me puse También como... has tenido que elegir, supongo, ¿no? Sí, el segundo libro, cuando estaba sacando información para el primero, pues me iba saliendo de todo, porque cuando estás leyendo periódicos antiguos, pues te sale de todo. Entonces dije, bueno, pues la primera parte, comerciantes, empresarios industriales, la segunda, pues profesiones liberales, juristas, que hay muchos, médicos, arquitectos, farmacéuticos, tengo incluso la vida de un cervecero. La vida de un cervecero. De un director teatral, de ingenieros y algún señorito que no ha dado un palo al agua en toda su vida, que también los hay. Entonces, bueno, dije, luego voy a separarlos por profesiones para hacer el índice, pero luego vi que estaba todo mezclado. Son familias muy grandes, con mucha gente, y en la misma familia te encuentras un arquitecto, un abogado, un ingeniero, un no sé qué, y dice, bueno, entonces dije, bueno, pues por orden alfabético. Y entonces, bueno, pues lo hice por orden alfabético de familias. Te lo han preguntado muchísimo, pero también quiero que lo aclares. ¿Por qué no hablas de gente normal y corriente en estas este recopilatorio familiar? Eso se dice, me alegro de que me hagas esta pregunta. Eso quisiera yo. Me dicen, ¿por qué sacas a la burguesía? ¿Por qué sacas a las clases pudientes y a la gente rica? Que de verdad los que levantaron Albacete fueron la clase obrera y los proletarios. Pues ya quisiera yo poder escribir un libro de esas clases obreras, pero es que no hay datos. Ya te digo, los únicos datos... Claro, si el señor burgués se iba a lo mejor a París, porque se iban a París a lo mejor, o se iban a San Sebastián, era noticia de periódico, incluso un simple viaje a la Gineta. El acaudalado propietario ha marchado a la Gineta. ¿Eso es verdad? Te lo prometo, muchísimo. Además, en mis libros, el recorte de Albacete, antes en carro a lo mejor o andando. Claro, a lo mejor estaban un día entero, pero que eso, vamos, recorte de periódico, que no me lo he inventado. Entonces, claro, hay información de ellos. Te pones a buscar información de las clases proletarias y a lo mejor lo único que te encuentras es que se han muerto de una anemia, por ejemplo. De todas formas, también has hablado con muchas de esas familias, personalmente. Sí, la base del libro, bueno, por un lado está la información que yo he sacado documental antigua, de periódicos, de boletines, de muchos libros, de mucha información. Y luego, como cuando yo me hice un listado y vi la gente que había, pues yo sabía que en Albacete había gente viviendo con esos apellidos. Entonces contacté con personas que yo conocía y que sabía que conocían a esa gente. Fueron como enlazadores. Entonces fui como tendiendo telas de araña y contacté con mucha gente. Entonces me han dado datos, me han dado fotos, me han corregido algún error, me han ampliado información. Entonces gracias a ellos los capítulos están pues más completos de lo que hubieran estado si no hubiera hablado con ellos. Muchos de estos personajes o familias tienen calles también en Albacete, por ejemplo. Pues mira, por Seguro ejemplo, que le suena mucho, a más mucho. de uno, ¿eh? Hice un listado de gente que aparece en mi libro que tiene calle en Albacete, me salían más o menos 25. Pues mira, Dionisio Guardiola, Octavio Cuartero, Julio Carrilero, Ramón Casas, Martínez Villena, García Mas, doctor Galiacho. ¿Qué más ahora mismo? No lo sé, pero llego a los 25. Yo creo que has nombrado a Galiacho. El prólogo es de Galiacho. El prólogo, que no quiero que se me olvide, el prólogo me lo ha hecho Galiacho. Hay un capítulo dedicado a su familia, su abuelo era un médico muy conocido aquí en Albacete. Y bueno, pues yo contacté con él a través de otra persona conocida de los dos. Y bueno, me dijo que no se podía negar, que era un honor. Y la verdad es que me hizo un prólogo muy apañadete. Bueno, para quien no sepa quién es Galiacho, por ejemplo, es el presidente de Amite. De Amite. Para la gente que no lo conozca, Galiacho a lo mejor pues hay muchos Galiachos, pero... Javier López Galiacho. Javier López Galiacho. Que vive en Madrid, pero bueno, está muy unido al Albacete. Un hermano también periodista, Juan Luis y demás. De hecho, hubiera querido estar en la presentación, pero es que justo a los 3 o 4 días ingresaba en la Real Academia Europea de Doctores. ¿De gastronomía o algo así? De doctores. De doctores, pero de Europa. ¿Culinaria o algo así? No, culinaria no. No, de tema jurídico. De tema jurídico, vale. Pues sí, vale, estaba equivocado. Además tenía el discurso que dio sobre ética empresarial y tal. Luego, y entonces le hubiera
hubiera gustado estar, pero claro, estaba centrado en su discurso y en el acto que le iban a dar. Bueno, pues bueno, sí. También tienes, bueno, como tú has dicho, expandiste tus telarañas para poder obtener toda la información y también pues informarte muchísimo mejor. Sí. Y están los árboles genealógicos, pues como son tan amplios, también has puesto un QR para poder centrarte a la hora de leer el libro, evidentemente, como hay tantos nombres, hay tantas familias y demás, pues para también tener una guía, ¿no? Sí, yo no sé escribir un capítulo de una familia si no tengo el árbol. Yo me los hacía en papel y bolí. O sea, en papeles grandes y nada, y en papel y boli, en plan cutre, pero bueno, es que si no yo me pierdo porque son familias muy largas. Entonces, bueno, en el libro anterior también tengo los árboles, pero no los pude reflejar, no sabía cómo. Y en este, una vez que los tenía, pues ya empezamos a investigar y dice mi marido, pues esto te lo puedo pasar yo al ordenador, a tablas Excel, luego lo hicimos PDF, aprendimos a generar los códigos QR y al principio de cada capítulo está el código QR. Qué buena idea, ¿eh? Lo escaneáis con el móvil, como cualquier cosa, hay códigos QR ya en todo, ¿eh? En las etiquetas de todo, en los bares, en cualquier cosa hay códigos QR, pues entonces sale el árbol genealógico de la familia. Y entonces ya pues un poco te orientas. ¿Por qué? No, dime. No, que es que son familias, que de algunas familias he sacado hasta 7 generaciones. 7 generaciones. No todas, algunas. A lo mejor esas familias actuales no sabían tanto. ¿Qué va? Eso me han dicho. ¿Sabes tú más de mi familia que yo? O yo no sabía de mi familia ni la mitad. O menudo berenjenal te has metido, que eso me lo han dicho muchas veces y es totalmente cierto. Sí. Y luego son familias que tienen, algunas tienen 14 hijos, algunos matrimonios. Hijos. Entonces dices, madre mía. De verdad, mira, familias de 9, 10, 12, 14 hijos, es que son frecuentes, no te voy a decir que todas. Claro, en aquella época a lo mejor pues muchos hijos. Ahora para tener un hijo te lo piensas. No, claro, y para tener 2 más. Y para tener 2 más. Pero son familias muy largas, entonces claro, hijos, pues a lo mejor, claro, gente económicamente que podía, pues los mandaba a estudiar fuera. Claro. Entonces ya pues abogados, médicos, arquitectos, tal, pues gente conocida. Y seguro que has conocido, no sé, las primeras mujeres que se fueron a las grandes capitales a lo mejor a estudiar. Pues mira, de las primeras, y yo casi que, no lo tengo en la cabeza todo, pero casi te diría que la única, la farmacéutica doña Mariana Berzosa, que tenía la farmacia en la calle Mayor al principio, ahora es otra farmacia, casi pegando a la Plaza Mayor, Mayor 3 creo que es, ahora es otra farmacia. La primera farmacéutica. Pues sí, tuvo otra hermana también, y yo me acuerdo que yo era pequeña, íbamos a la farmacia de doña Mariana Berzosa. Y entonces en la noticia de periódico que Mariana iba a estudiar y estaba estudiando farmacia, pero vamos, el 99,9% hombres. Qué fuerte. Ya para finalizar, ¿habrá tercer volumen? A ver, yo quisiera, es que mira, he sacado tanta información para estos dos, que tengo ahora mismo de periódicos, de boletines, que ya no familias, pero noticias curiosas. Pues estaría muy bien. Mira, unas noticias que es que a mí me han dejado con la boca abierta. Por ejemplo, pues ¿puedes adelantar algo? Voy a contar una noticia que la conté en la presentación del libro, que es que me resultó muy chocante. Una chiquilla, eso pues hace justo un siglo, los años 20 del siglo XX. Una chiquilla va con su madre a la Casa Socorro. La Casa Socorro estaba donde estará el ayuntamiento, donde está el auditorio. Sí, que antes no habían hospitales o no habían centros de salud ni nada. ¡Qué lástima! Era nada, la Casa de Socorro. Bueno, pues va a la Casa de Socorro a que le curen una herida, porque resulta que en la calle La Cava, en pleno centro de Albacete, le ha mordido un burro en un brazo. ¿Un burro? Y dice, si ahora está ahí el Corte Inglés. Eso lo conté en la presentación de mi libro. Mía. Pero es que me he encontrado mordeduras de burro por las calles, me he encontrado muchas. ¿Sí? Porque es que los burros, pues claro, es que Albacete era la Edad Media. Albacete hace un siglo era, vamos, es que el boom. Que pegó, le llamaban la ciudad espuma, en periódicos madrileños, de lo que creció. De lo que creció, la ciudad espuma. La ciudad espuma. Qué bien, me gustaría estar hablando más contigo porque sabes tanto de Albacete, después de esta investigación que has llevado a cabo. Llevo un empane mental. Yo espero que, no, un empane no, es que he aprendido muchísimo. Con lo poco que hemos hablado. Y si te leyeras los libros aprenderías mucho más, que es lo que tiene que hacer la gente, comprarse el libro y leerlo. Exacto, podéis venir aquí a la librería popular y llevaros el libro, que Dori cuenta muchas curiosidades. Anécdotas, muchas. No es que sea una excusa a las familias, evidentemente, pero a través de las familias conoces Albacete. Y edificios desaparecidos, otros que se conservan. Y cuento muchas anécdotas, muchas noticias curiosas que dices, ¿esto es verdad? ¿Esto pasó en Albacete? Como esa mordedura de burro. Por ejemplo, y la tercera parte, si es que hay tercera parte, va a ser de noticias curiosas. Yo espero que sí, de verdad. Yo espero que también. Vamos a ver. Vamos a ver, no, seguro que hay. Bueno, gracias, Dori. Gracias a vosotros. Muchas gracias.